Bueno, vamos a comenzar con esta pues tercera y última sesión para revisar también pues una ley que es, creo yo, bastante interesante, que es la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. Como comentamos al inicio de estas sesiones, pues hay una gran cantidad, digamos que de renovaciones y de movimiento alrededor de diferentes ámbitos de la legislación, pero sobre todo también en lo que podemos llamar la legislación cultural de la Ciudad de México. Estas renovaciones o creaciones, pues en realidad son muy recientes, ¿no? O sea, podemos decir que en los últimos 2 o 3 años, pues sí han cambiado algunos marcos normativos de manera radical y otros pues han tenido que incorporar elementos de derechos humanos o elementos que estén armonizados a la Constitución de la Ciudad de México. Por ahí platicábamos también de los diversos órganos formales de participación a nivel local en el ámbito cultural. Es decir, hay leyes específicas, en el caso de la Ciudad de México, para diferentes ámbitos, leyes que contemplan diversos órganos consultivos y directivos o técnicos, como es el caso de Procine. Algunos de estos consejos y comités, como platicábamos por ahí, algunos ya funcionaban y cambiaron de nombre, otros fueron renovados, es decir, cambió su constitución o el tipo de convocatoria que se tiene que hacer, y otros están inactivos, ¿no? O sea, es decir, no han sido convocados o en realidad no han sido activados a partir de la ley y su reglamento, como pues va a ser el caso de la Ley de Espacios Culturales. Por ahí platicamos justo del proceso legislativo de la Ley de Patrimonio Cultural, que pues más o menos en esta última legislatura, pues el proceso de tanto de redacción como de discusión y promulgación de una ley, pues está rondando alrededor de los 2 años, ¿no? Por muy rápido. Hay otras leyes, una legislatura pues dura 3 años, hay otras leyes que pues se han quedado atoradas o que posiblemente pues tendrá que pasar otro periodo legislativo para que puedan ser discutidas y aprobadas. El caso de la ley de espacios pues es en realidad muy interesante porque pues encuentra su fundamento, al igual que los otros marcos que hemos revisado, en la Constitución y en lo que quedó establecido a nivel local. En el caso de la Constitución de la Ciudad, en el artículo 8, inciso D, numeral 1, quedó establecido bajo el apartado de Ciudad Educadora y del Conocimiento, quedó un apartado de enunciativo de derechos culturales, ¿no? O sea, un catálogo que no existe, ¿no? En otras constituciones. Eso sí es algo importante que decir, que hay constituciones estatales que no reconocen los derechos culturales y que ni siquiera mencionan el derecho a la cultura, ¿no? En el caso de la ciudad quedó este apartado y quedó de manera muy específica como derecho en la ciudad el constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación específica. A su vez, cuando se realiza la Ley de Derechos Culturales, que también es de los últimos marcos que se realizaron cuando era Asamblea Legislativa, es decir, antes de que se conformara el Congreso de la Ciudad, también quedó en la Ley de Derechos Culturales, pues este apartado de derechos donde se establece el derecho a constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura. Para el proceso, que pues va a ser en realidad muy interesante, al igual que, por ejemplo, la Ley de Patrimonio y otros de los marcos en el ámbito cultural, tardó alrededor de un año el proceso tanto participativo como de redacción de la ley, ¿no? O sea, es decir, todo se detona a partir de 2018, como decíamos, cuando entra el Congreso, entra la nueva legislatura, se instalan las comisiones y bueno, empieza la agenda legislativa a funcionar. Es en diciembre de 2018 donde se define una ruta participativa, que ahorita vamos a comentar, y pues donde se decide todo un mecanismo a partir de mesas de trabajo, asambleas, ¿no? Un tema de metodología que le llaman Open Space y bueno, de
un foro también por ahí que se realizó. Todo este proceso del año de construcción pues culmina el 10 de octubre de 2019, donde se presenta ya formalmente una iniciativa. Como habíamos comentado, el detonar este proceso de la iniciativa en realidad pues sirve bastante porque es a partir de ese momento que se vuelve ya, digamos, real y formal el proceso, y entonces es cuando la discusión puede entonces movilizarse, creo yo, que un poco más, bueno, acá no es de patrimonio, de la ley de espacios, ¿no? Entonces se puede movilizar un poco más la atención de las autoridades, de agentes y actores culturales, ¿no? Aquí también, pues vamos a platicar, fue muy interesante también todo este debate y de discusión pública, muchos a favor, muchos en contra, muchas discusiones interesantes. Después de todo este proceso de tanto de dictaminación como de discusión, es en junio de 2020, o sea, si se dan cuenta, es de la iniciativa a junio de 2020, pues sí, ¿no? Es más o menos también un año de discusión y se aprueba el dictamen en comisión. Algo interesante es que para que un dictamen pueda pasar al Pleno del Congreso, también hay todo un proceso político. O sea, también puede ser, como lo comentaba, en el caso de filmaciones y de cine, que aún con un dictamen aprobado, no lleguen a discutirse al Pleno del Congreso, ¿no? Porque precisamente también cuando se discute y aprueba un dictamen en comisión, entonces ya es todavía mucho más real que la iniciativa, y entonces puede haber presión pues social y de autoridades todavía mucho más fuertes, ¿no? O sea, hay muchos más ojos sobre dictámenes aprobados. Aquí pues fue un proceso de julio, agosto, septiembre, 3 meses, ¿no? En los que estaba este dictamen, digamos que congelado, sin poder pasar a discutirse al Pleno del Congreso por muchas observaciones y por muchos pues comentarios de propios diputados, diputadas de la comisión e incluso externos a la comisión. Finalmente, después de este proceso, pues pasa un proceso ya de sanción, de revisión por el Ejecutivo, y se promulga y publica el 20 de noviembre del año pasado, entrando en vigencia el 21, ¿no? También, como habíamos platicado, pues a este proceso le va a hacer falta todavía la reglamentación, el presupuesto, la implementación, es decir, toda la parte ya técnica y operativa. Algo interesante de este proceso es que precisamente fue un proceso, digamos que muy extenso en diversas zonas de la ciudad, pues de diálogo, de retroalimentación. Se comenzó con un foro en el Museo del Chopo en enero de 2020 y a lo largo del año, no, de 2019, sí, 2019. A lo largo del año pues se realizaron diferentes zonas. Por cuestiones de logística y pues de la extensión de la ciudad, pues no se podían realizar 16 mesas, ¿no? Para cada una de las alcaldías, pero lo que sí se hizo fue por zonas, ¿no? O sea, se dividió la ciudad en 5 zonas y dependiendo, ¿no? De tu disponibilidad también para asistir o de tu zona, o sea, la idea sí era que los espacios o representantes de espacios de las diferentes zonas pues pudieran acudir a las mesas de trabajo. Algo interesante también es que para esta metodología de las mesas que se llevaron a cabo, se definieron ejes temáticos, ¿no? Es decir, se definió que en estas mesas por zonas de trabajo iba a haber a su vez también en cada una de ellas 5 mesas específicas para tratar temas y preguntas específicos, ¿no? O sea, los propios representantes y colaboradores de espacios concibieron que era importante justo pues hablar de la definición, conceptualización de espacio cultural independiente, su clasificación, qué políticas públicas eran necesarias, el tema de la relación comunitaria con vecinas y vecinos de las zonas y los modelos de autogestión, ¿no? O sea, cómo funcionan al interior a estos espacios. Pues fue un proceso muy interesante, como les decía, pues desde convocatoria, de que se conocían y vinculaban los propios
agentes, también pues eran espacios abiertos, ¿no? O sea, en realidad no era un requisito como tal, pues contar con un espacio o dirigir un espacio cultural, en realidad pues eran mesas abiertas a todos y todas aquellos interesados en discutir sobre lo que se necesitaba o las necesidades que podían abordarse desde una legislación local para los espacios. Algo interesante también es que en este proceso, algo que también rara vez sucede o que pocas veces, o bueno, yo no he encontrado otros ejemplos de que suceda esto, es que se presentó un borrador de la iniciativa, ¿no? O sea, antes de que el legislador, legisladora lleve la iniciativa al Congreso, se presenta un borrador en agosto de 2019, es decir, después de todas las mesas de trabajo, de definir algunas líneas, de hacer una propuesta de capitulado pues de redacción ya como tal, se presenta este borrador. Eh, Hay también, por supuesto, un proceso porque pues llama la atención a diferentes autoridades pues este proceso, ¿no? de redacción colectivo. Y a partir de esta presentación del borrador de la iniciativa, y como ustedes pueden ver, pues también se trabajó en revisar este borrador por grupos de trabajo, pues se acordó que era necesario todavía ajustar muchas cosas y que se necesitaba establecer mesas específicas de redacción ya directamente con personas que este día del Museo de la Ciudad se autonombraran o sus colectivos o sus redes dijeran, bueno, pues tú aviéntate para estar varios días revisando y redactando el borrador para que eso pudiera ser efectivamente lo que se presenta ante el Congreso. Hay todo un proceso, como les decía, muy interesante alrededor de esta ley en términos de la vinculación con alcaldías, con diferentes autoridades. Por supuesto, pues la gran mayoría de autoridades no tenían idea, ¿no? de qué era un espacio cultural, no había manera de sensibilizarlos de esa manera porque pues no tenía ni siquiera, ¿no? como un acercamiento a qué tipo de espacio estábamos hablando. Un poco para resumir cuál fue este proceso a grandes rasgos, pues fue mediante la sistematización de las mesas regionales, ¿no? Es decir, sistematizar todas las horas y horas y horas y horas de audio que se generaron a partir de las mesas rotativas por zonas, el acuerdo y diálogo sobre la redacción de la iniciativa. Todavía hubo cambios en dictaminación porque pues esa es una potestad que tienen diputadas y diputados, pues de meterle mano a los dictámenes y discutirlos. También hubo un proceso muy interesante que ahorita no incluí por cuestión de tiempo, pero en términos de legislación comparada, ¿no? O sea, también se revisó qué es lo que sucede en otras grandes ciudades, que por supuesto es un tema en casi todos los lugares, al menos de Occidente, es todo un tema el cómo concebir este tipo de espacios y cómo regular el tipo de actividades que ahí se realizan. También pues todo un trabajo con gobierno central, ¿no? acerca de pues platicar lo que es posible, también con las alcaldías y revisión con especialistas académicos. Que aquí también pues en realidad hay pocos, diría yo, hay pocos especialistas, no desde el ámbito disciplinar de la gestión cultural, de eso no me refiero, ¿no? Desde los estudios culturales o desde la antropología, sino especialistas en términos de lo jurídico, mercantil, fiscal. Ahí sí hay, creo que una escasez muy grande de poder combinar este expertise, ¿no? O sea, de entrarle a lo cultural, pero también, pues, saber cómo aterrizarlo en términos jurídicos y sobre todo, pues, de la legislación local, ¿no? Porque también justo mucho de lo que sucedió en el tema de sistematización es que había muchas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el SAT o con tu registro como persona moral, y eso por supuesto que es algo que pues no se puede abordar desde el nivel local, ¿no? O sea, eso es algo federal. Entonces, había muchas problemáticas que posiblemente tenían que ver más bien con el ámbito federal. Algo también importante es que en este caso sí hubo una serie de propuestas, o sea, redactadas de diferentes redes y asociaciones
que lo que proponían era modificar tanto la ley de fomento cultural como la ley de establecimientos mercantiles. Aquí por diversas razones, y hay muchas desde el tiempo político, también se analizó que ya había habido 3 o 4 intentos de hacer esto, de modificar estas dos leyes y de meter la figura de espacios, y no había sido posible porque no tenía suficiente solidez jurídica este argumento, ¿no? Ahorita ya con la Constitución y con la Ley de Derechos hay muchos más fundamentos, pero estas propuestas de modificar solo estos marcos normativos, pues no tenían el suficiente peso. Otra cosa en términos de cuando se habla de una reforma, es que en el caso de la de establecimientos mercantiles es sumamente complejo cambiarla, ¿no? Al final voy a hablar justo de la propuesta que está ahorita en el Congreso sobre el tema de espacios culturales, pero lo que se acordó también a través del proceso justo de asambleas y de discutirlo es que tenía mucho más peso político pues contar con una ley que simplemente hacer reformas, ¿no? Es decir, es mucho más fácil incluso para legisladores en el futuro modificar estos marcos, sobre todo el de fomento cultural, que eliminar una ley, ¿no? O sea, abrogar definitivamente una ley pues es mucho más complejo y eso lo dejaba pues más sólido. Algunos aspectos que quedaron, digamos, aquí va primero las problemáticas. Algunas de las problemáticas, que en realidad pues, fueron bastantes, ¿no? Las que surgieron a partir de este diálogo, ¿no? Muchas pues no necesariamente tenían que ver con el tema de espacio, sino con problemas pues mucho más amplios, ¿no? Del sector. Surgió pues precisamente el tema del uso de suelo, ¿no? Que ese es un tema enorme en términos de la ciudad, de lo que implica legislar el uso del suelo, el uso del territorio, ¿no? O sea, aquí es todo un tema el embonar estas problemáticas. También el tema de giro mercantil, que como les decía, revisando la legislación comparada, en realidad en muchos países es un problema, sobre todo por la concepción muchas veces que se tiene en América Latina y en algunas ciudades sobre el tema de no poder combinar la cultura con el consumo de bebidas alcohólicas y la comida, ¿no? Ahí hay mucho que indagar sobre por qué esta separación jurídica y por qué no pueden convivir, ¿no? O sea, ahí hay mucho incluso hasta como para tesis antropológica de por qué ha sucedido esto jurídicamente. El tema de protección civil, que por supuesto también es todo un tema muy complejo y muy oneroso, ¿no? O sea, en términos técnicos y de poder abrir un espacio. El tema que se vincula con la ley de espectáculos públicos en la ciudad. El tema, por supuesto, de la sostenibilidad y las fuentes de ingreso y financiamiento, que por supuesto también pues son un gran tema, no solo de los espacios, sino de todo el sector cultural, yo creo. Y pues aquí había debates fuertes, ¿no? O sea, desde quienes decían que la ley dijera que solamente espacios no lucrativos podían formar parte de los espacios independientes, y pues otros compañeros que decían, bueno, yo me he establecido como una persona moral o una sociedad anónima, pero no porque quiera generar lucro o no porque me interese generar ingresos y tener pues digamos, una manera de funcionamiento capitalista, sino simplemente porque es la persona moral con la que puedo facturar eventos, talleres, ¿no? O sea, vender mis servicios. Entonces ahí había un gran debate respecto a cómo controlar, digamos, quiénes podían definirse o no como independientes, ¿no? Ahí era todo un gran debate y fueron meses y meses y meses y meses de abordar este tema. También el tema de las tasas y pago de impuestos y la vinculación con Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Que tiene mucho que ver, o sea, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con ámbitos no culturales, ¿no? O sea, con legislaciones que regulan aspectos mucho más amplios, ¿no? Algunos aspectos clave de la ley es que sí reconoce y pues trata de garantizar derechos básicos para las personas que constituyen espacios culturales y que era importante enunciarlos. Otro tema importante también es que se establece a la Secretaría de Cultura como cabeza de sector, cosa que también era
bueno, más bien ahí no había debate, ¿no? O sea, ahí había mucha claridad de que se quería que fuera la Secretaría de Cultura quien fuera la entidad rectora de las políticas públicas, tanto del reconocimiento de, o el registro más bien, de estos espacios por su actividad cultural. También faculta de manera específica a diversas entidades, cosa que también era muy interesante porque justo pues platicando con autoridades, pues decían como, ¿y nosotros qué podemos hacer, no? O sea, para en torno a los espacios, y eso también era importante enunciarlo. También establece un registro para precisamente el acceso a diversos beneficios, estímulos y convocatorias específicas. Y algo también muy importante y que sí sé que fue muy demeritado, fue como, bueno, pues es una ley que ya reconoce y que viene a establecer ciertos aspectos, pero que en realidad no nos resuelve el tema del giro mercantil, no nos resuelve el uso del suelo, no nos resuelve protección civil, es decir, no nos resuelve un buen de cosas, pero algo importante es que sí sienta las bases para que entonces los espacios tengan una piedra angular mucho más sólida respecto a otros ordenamientos. Esto también va a ser importante y al final lo voy a comentar, sobre todo porque si ustedes buscan muchos, bueno, no muchos, en realidad generan pocos diálogos, creo, desde la academia, a lo que pudo haber sido, pero pues la gran mayoría de quienes hablaban desde la academia decían, pues no viene a resolver nada, ¿no? Aunque tampoco daban una propuesta de cómo sí podría resolverlo. Eh, Como ustedes sabrán, pues la mesa más complicada y la que llevaba incluso al rompimiento así muy fuerte de debates y de diálogos fue precisamente el de cómo concebir o cómo definir en la ley al espacio cultural independiente, ¿no? Como les decía, esto fue revisión tras revisión, tras revisión, tras revisión. Quedó, si ustedes pueden ver y si ustedes pudieron revisar la ley, pues quedó de una manera muy amplia, ¿no? O sea, el acuerdo en las mesas de trabajo fue que querían que quedara lo más amplio posible, porque mientras más se restringiera, pues más cabía la posibilidad de dejar a alguien fuera. Y sé que esta definición pues también fue objeto o es objeto de muchas críticas, ¿no? Porque habla de la promoción, programación, realización de expresiones artísticas y culturales, de muchos verbos, ¿no? Como formar, investigar, crear, producir, difundir, comercializar. Y esta última parte para fomentar la interacción social, ¿no? O sea, cada coma, cada palabra, pues costó algunos hasta lágrimas, sudor, sangre, todo se debatió ahí porque pues sí había quienes querían una definición mucho más específica, y si ustedes se dan cuenta, una de las grandes preguntas también es dónde está la clasificación. O sea, muchos preguntaban por qué en la ley no dice teatro, por qué en la ley no dice circo, por qué en la ley no dice danza, por qué en la ley no dice cine como tipos de espacio, pero uno de los grandes dilemas y debates y justo pues parte del proceso colectivo es que si algo quedó muy claro en todas las mesas de trabajo es que la gente, bueno, las personas que participaron no querían una clasificación, al menos no a nivel de ley, tal vez sí a nivel de reglamento, pero no a nivel de ley, porque entonces si hacíamos un listado, pues alguien podía quedar fuera. O sea, por ahí alguien hizo una propuesta de, no, pues que diga museo, teatro, cine, circo, tal, 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 pero siempre faltaba o siempre llegaba alguien y decía, no, pues es que mi tipo de espacio no entra en ninguna de esas cosas que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, un tema interesante fue que la clasificación quedó fuera, ¿no? O sea, fue uno de los grandes acuerdos en lo que todos estuvieron en desacuerdo, que quedara fuera una clasificación. Otro tema importante, pues es el tema de las autoridades, ¿no? Como pues las autoridades a las cuales se les definen atribuciones o facultades en esta normatividad. Quedó, por supuesto, la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Cultura, el Instituto de Derechos Culturales, Desarrollo Económico, Turismo, Finanzas, Gestión Integral de Riesgos y las alcaldías. Y quedó establecido uno de los órganos de participación formal que mencionaba al inicio, que es un órgano auxiliar para
justamente pues definir y planificar las acciones y políticas en torno a los espacios. La conformación de este consejo también fue muy, muy compleja porque al inicio pues había, o bueno, no, realmente si ustedes se dan cuenta es un consejo en el que está un representante de Secretaría de Cultura, uno de Finanzas, uno de Desarrollo Económico, el instituto se supone que es pues defensor, ¿no? Entonces no cuenta como tal como autoridad, o sea, serían 3 autoridades, y hay 4 representantes y una persona que realiza investigación. O sea, es decir, si lo vemos en términos de votos o de votación de este consejo, pues en realidad sociedad civil y la persona que hace investigación, para no nombrarla como académico, pues en realidad tienen mayoría, ¿no? Esa fue también uno de los grandes temas por los cuales tardó mucho el dictamen en pasar al pleno del Congreso, ¿no? O sea, no había un acuerdo, por supuesto, por parte de autoridades. O sea, a la autoridad pues, no le va a gustar que sociedad civil pues, lo pueda mayoritear, ¿no? Como es el caso de este consejo consultivo, que bueno, va a ser interesante justo pues cómo se reglamente y se realiza esta convocatoria. El consejo consultivo pues tiene varias atribuciones, hay todo un artículo acerca justo de deliberar, por ejemplo, sobre solicitudes de registro de los espacios donde haya pues controversia o dudas, dar seguimiento a las políticas y programas, fungir como una instancia de vinculación, proponer a la jefatura de gobierno iniciativas legislativas, proponer medidas de regulación y simplificación administrativa, proponer, ¿no?, a la Secretaría de Cultura pues líneas de acción, ¿no?, para realizar en torno a los espacios, emitir opinión sobre el informe anual de actividades de la Secretaría en relación al sector de espacios culturales, es decir, una serie de atribuciones interesantes. En términos de la estructura, pues, aunque parece una ley, pues, chiquita, cortita, ¿no? O sea, no es una ley de muchos artículos, pues sí fue bien compleja llegar a esos acuerdos o a esos capítulos y a esos títulos, ¿no? O sea, tiene un título sobre la naturaleza, derechos y responsabilidades, el registro, la revocación del registro, las autoridades, el consejo consultivo y el acompañamiento del instituto, ¿no? O sea, en realidad es una ley, digamos que chiquita en ese sentido, pero pues con mucho dilema y debate por ahí. Algo interesante, pues sí, es que además de que queda una agenda, como ya lo he mencionado en las otras 2 sesiones, muy grande en torno a los mecanismos operativos, a el tema de presupuesto, a el tema de reglamentación, de convocatorias, es decir, queda todavía mucho que trabajar en términos de la operatividad. Una de las grandes agendas pendientes y de los grandes puntos en contra, ¿no?, que mencionaron muchos colectivos, el foro Alicia, muchas redes, muchas personas dijeron, no, esta ley no sirve para nada, y fue precisamente porque argumentaban o argumentan que la solución de los espacios era tan sencilla como cambiar la ley de establecimientos mercantiles, aunque como les digo, en realidad no es tan sencillo tratar de meter una modificación a la ley de establecimientos mercantiles. Algo importante es que justamente en diciembre del año pasado, el diputado Temístocles, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y diputado en la Cuauhtémoc, ¿no?, o sea, una de las alcaldías que concentra pues un gran número de espacios culturales, le entró al debate justo también a partir, creo que de la presión social, ¿no?, que había porque pues otros diputados y diputadas y más bien pues cualquier diputado en realidad en todas las demarcaciones hay espacios culturales, le entraran al debate. Esta iniciativa no sé cómo la realizaron, o sea, no sé cuál fue el proceso, si él convocó a espacios, si representantes de espacios le dieron ideas, si fue solo su equipo de trabajo. No sé cómo la diseñaron, pero algo sí que es bien importante es que precisamente él, a partir de la Ley de Espacios Culturales, propone reformas a establecimientos mercantiles y al Código Fiscal de la ciudad. ¿Qué es lo que dice hasta ahorita? Bueno, yo revisando su iniciativa, pues él, por supuesto, comienza argumentando que los espacios culturales independientes deben tener
la reducción o la condonación del 100% de los impuestos a los que se refiere él en esta tabla, ¿no? El de espectáculos públicos, el del Pedreal, sobre nómina, suministro de agua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una serie de exención de impuestos que proponen en su reforma. Otra cosa interesante es que también a partir de la ley de espacios, él propone justo ya modificaciones a la de mercantiles a partir de justamente incluirlos en el artículo 19, ¿no? Además de el giro de salones de fiesta, restaurantes, establecimientos, clubes privados, salas de cine, él mete los espacios culturales independientes y algo muy importante, ¿no? Que cuenten con la constancia de registro emitida por la Secretaría de Cultura, ¿no? Y entonces aquí es lo que les digo que pues empieza un poco a hacer más sentido el cómo van embonando y el cómo se van articulando las diferentes legislaciones, ¿no? Y acá también en el artículo 24, cosa que les digo que me parece muy interesante también como lo planteó él, es que pues justo mete como giro de impacto vecinal a teatros, auditorios y espacios culturales independientes, ¿no? Con venta, consumo, distribución de bebidas alcohólicas a partir de las 2 de la tarde y hasta la última función, ¿no? O sea, sin consumo, digamos, matutino, mañanero, ¿no? Mete, por supuesto, como les comentaba, la propuesta de la exención del impuesto sobre espectáculos públicos, que esta también es una exención que en realidad pues faltaba dejarla, digamos que ya establecida en Código Fiscal, pero que ya los últimos 2 años, a partir también de la presión de compañeros de teatro, la jefatura de gobierno había emitido decretos, porque bueno, la jefa de gobierno tiene la potestad de emitir estos decretos de exención, condonación o reducción de impuestos, y ya había sacado un decreto de este tipo, aunque no nombrando los espacios culturales independientes, sí mencionaba que espacios con un aforo reducido en el que se realicen espectáculos podían acceder a esta reducción o bueno, a este no pago del impuesto sobre espectáculos públicos. Algo también, como les digo, interesante es que aquí pues él ya lo vincula con el tema de la Secretaría de Cultura, que eso también era una de las grandes, o bueno, es uno de los grandes temores de las autoridades que decían que pues sin un debido, digamos, revisión o verificación de que efectivamente estos espacios realizan actividades artístico-culturales, pues ellos tenían el temor de que chelerías o de que cualquier espacio solo por de repente invitar a algún artista o por ejemplo algún músico a tocar, se nombraran espacios culturales para justamente acceder a estos beneficios, ¿no? O sea, había un gran temor en el tema de regular que pues no entraran quienes no debían de entrar a este supuesto legal, ¿no? Por acá, como les digo, también esta es otra de lo que incluye la propuesta de reforma del diputado Temístocles, ¿no? Respecto a la exención de impuestos. Y por acá, justamente, ¿no? Como les decía, él aquí incluye en su propuesta de decreto el tema de que sean considerados con un giro de impacto vecinal, con la posibilidad de un horario de servicio permanente y con venta, consumo, distribución de bebidas alcohólicas, precisamente para pues facilitar o mejorar que pues sea mucho más sencillo, aunque seguramente falta mucho, ¿no? Para innovar en los servicios del Estado y las autoridades, pero al menos que los espacios pues ya se vean reflejados y puedan acceder a estos permisos. Como les decía, una de las problemáticas, bueno, y esta es una percepción también muy personal, una de las problemáticas cuando les comentaba de que todas estas leyes, o sea, imagínense, para que todas estas leyes se renovaran más o menos en el periodo 2019-2020, así como las que les comentaba de planeación, de derechos humanos, de desarrollo, todas esas leyes se trabajaban al mismo tiempo paralelamente, ¿no? Y eso que genera que muchas veces justo trabajando la de espacios culturales, decían, no, espérate a que salga la de planeación para que entonces ya puedas hacer tal. No, espérate a que salga esta para que salga tal.
Y eso pues genera también, o creo que generó una desarticulación, porque por más que tú buscaras, oye, ¿qué están pensando meter en planeación? Oye, ¿qué están pensando meter en participación ciudadana? El mismo hecho de tratar de cambiar todas las leyes o mucha de la legislación al mismo tiempo, porque así lo indicó además la Constitución, o sea, metió en algunos casos presión sobre cuántos días tenía el Congreso para modificar las leyes, pues generó que también justo no era tan sencillo o generó que también Consejería Jurídica pues encontrara contradicciones, ¿no? O sea, posiblemente lo que trabajaba una comisión en el Congreso, pues otro lo estaba contradiciendo o estaba pensando las mismas iniciativas. Eso en el caso, por ejemplo, de la ley de espacios, pues sí fue importante seguir trabajando sobre una propuesta legislativa porque pues al día de hoy no ha salido la nueva ley de establecimientos mercantiles, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos escuchado a la academia en 2019 y hubiéramos dicho, no, 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 lo ideal es modificar solo la ley de mercantiles y con eso va a ser suficiente, pues posiblemente hoy no tendríamos pues ni ley ni reforma, ¿no? Porque la ley de mercantiles, o habríamos tenido que esperar a que estuviera lista la nueva ley de mercantiles para poder entonces sí meter lo de espacios, ¿no? Entonces, ese tema de la temporalidad, pues también en términos legislativos, pues es importante y muchas veces pues es por unos días, por unas horas, pues se pierden luego oportunidades. Eso es lo que yo tenía preparado para esta sesión, pero pues también, eh, por supuesto, pues yo creo que tal vez hay por ahí dudas, preguntas, comentarios.